Bendiciones, amados del Señor. Que Dios bendiga enormemente su vida, su familia. Que la gracia del Señor pueda estar en cada uno de ustedes y aún su misericordia, que es nueva cada día, pueda alcanzar sus vidas. No solamente la suya, sino la de todos los que usted ama. En esta mañana nos toca la carta a los Gálatas, escrita por Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo presentándose en un saludo hacia estas iglesias de Galacia, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo haciendo referencia que era apóstol, pero no porque alguien lo llamó, no porque alguien lo levantó, no porque alguien lo envió una persona, un ser humano, sino que dice fue llamado por Jesucristo cuando él se encontró camino a Damasco, cuando lo llamó Jesús, cuando lo envió Jesucristo. Apóstol solamente es un enviado, un representante de, del que lo envía. Y pues Jesucristo había enviado a Pablo con una misión de predicar las buenas noticias a todos los gentiles, a todo aquel que pues tenía ese corazón dispuesto de seguir a Jesús. Pero Pablo, después de su saludo, después de que manifiesta ese deseo de que pues todos estén con la gracia y la misericordia de Dios, él se encuentra preocupado, asombrado, maravillado de que estas iglesias estén dejando el evangelio que un día les había compartido, que un día les había predicado. Estoy maravillado de que, dice, tan pronto habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, dice, pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, les dice, mas aún si nosotros les predicásemos otro evangelio, aún si un ángel se les apareciera y les predicase otro evangelio que ya les hemos anunciado, que ya les hemos compartido, pues sea maldito, les dice. Pues la palabra del Señor nos insta que no podemos quitar ni agregar ni aún un solo punto, ni una coma, ni una sola palabra de esta preciosa palabra. Menciona que pues más como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si buscar el favor de los hombres, pues entonces Jesús no me llamó, Jesucristo no me llamó. Doy testimonio de que realmente Jesucristo me llamó porque predico para que darle gloria a Jesús, para darle gloria a Dios, no para favorecerme y aprovecharme en beneficio mío, para beneficio propio, sino que pues es para la gloria de Dios, del que me llamó, del que me levantó, del que me envió. Mas os hago saber, dice hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre. Pablo era un judío instruido a los pies de Gamaliel, un erudito, un maestro de la ley, y pues era tan hermético, era tan religioso como sus padres se lo enseñaron, que pues arrastraba a los creyentes, los azotaba, los encarcelaba. Y este pueblo de Galacia, muchos de ellos habían quedado totalmente sorprendidos, totalmente enmudecidos al ver ese cambio, al ver esa diferencia que había en Pablo. Dice, porque ya veis, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía
a sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros dice, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A Pablo lo separó Dios. Lo había separado, dice, antes de que fuese concebido, antes de que estuviera en el vientre de su madre. Ya Dios lo había llamado con ese propósito de anunciar su palabra, de anunciar su evangelio. Tú y yo fuimos separados antes de que fuéramos concebidos por nuestros padres, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y Él es el que nos dio ese propósito de predicar su palabra, ese propósito de continuar en su camino, de seguir las buenas noticias que están anunciadas en su palabra. Dice su palabra, Pablo, él fue predicando, anunciando lo que Jesús ponía en su corazón, lo que Jesús ponía en su boca, en sus labios. Porque no se lo dijo un hombre, no se lo dijo una persona, sino que las palabras que Pablo estaba llevando a las iglesias por toda Asia, eran las que ponía el Espíritu Santo de Dios en su corazón, eran las que el Espíritu Santo ponía en su boca. Y después de un tiempo fue a ver a los apóstoles y se encontró con Pedro, se encontró con él y estuvo por 15 días, pero no fue de inmediato, sino que después de 3 años fue a ver a Pedro y a contarle todo lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. No que Pablo estaba usando al Espíritu Santo de Dios, no que Pablo usaba al Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios usaba a Pablo para la gloria del Dios Padre, para la gloria del Dios Hijo, para la gloria preciosa del Espíritu Santo de Dios. Lo usaba de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Y después de pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pues Jacobo era hermano de Jesús y Pablo lo manifiesta, Pablo lo reconoce en esta parte de su trayectoria, en esta parte cuando él, después de 3 años de estar yendo por toda Galacia, por todas las ciudades de Galacia, anunciando las buenas noticias, y pues no es que Jesús no tenía más hermanos, sí los tenía. Dice, en esto es que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui, dice, a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Las personas estaban totalmente asombradas de lo que estaba sucediendo con la vida de Pablo, de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo. Si este perseguía antes, si este atacaba antes a los creyentes, ¿cómo es ahora que pues defiende, que saca cara por la iglesia de Jesús, por los cristianos, y se preocupa porque todos permanezcan en su camino? ¿Cómo puede haber cambiado tanto? ¿Cómo puede haber sido transformado tanto? Solo Dios puede haber hecho esto. Y sí, muchas veces decimos, no, esta persona era así, era asá, y pues no lo entendemos, no lo comprendemos, pero es el poder del Espíritu Santo que viene a la vida de una persona, al corazón de una persona, y la cambia, la transforma.
¿Para qué? Para que sea usada por Dios, para que sea enviada por Jesús, para que sea representante de Jesús aquí en la tierra y lleve el Evangelio a las personas que aún no lo conocen, a las personas que aún no lo han escuchado. Y sí, el poder de Dios puede cambiar a un drogadicto, a un alcohólico, a una prostituta. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué a ese tipo de personas, dicen algunos? ¿Por qué a esas personas Dios llama, o Dios recoge, o Dios envía, y Dios cambia sus vidas? Es porque dice, Dios tomó de lo vil, de lo despreciable, para avergonzar lo sabio de este mundo. Y pues, ¿quién más que pues ese tipo de personas? ¿Quién más que este tipo de personas para estar totalmente agradecidos con Jesús por lo que hace por nosotros y llevar apasionadamente su palabra? Estar totalmente agradecidos y con pasión, con amor del que nos rescató, del que nos salvó, del que nos amó, del que se interesó por nosotros, de demostrarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que realmente estamos agradecidos y llevar su palabra con pasión, con amor, con denuedo, sin importar el tiempo, todo lo que implica, sin importar nada, sino solamente por amor de lo que Él hizo primero por nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios realmente haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Seas muy bendecido.